Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la representación de la zarzuela La Promesa. El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos. Se desarrolla en 3 actos sin interrupción. Nos gustaría recordar al público asistente que inmediatamente tras la representación, el director del espectáculo y parte del reparto que se pueda ir incorporando mantendrán un coloquio al respecto de la obra con todo aquel o aquella espectadora que así lo desee, al final de la representación. Esperamos que el montaje sea de su agrado. El espectáculo va a comenzar. Gracias. La verdad es que yo creo que soy bastante fiel con el tema de las promesas y al final yo creo que las únicas promesas que no he cumplido son, yo creo, las que me he hecho a mí mismo. Supongo que uno es siempre más indulgente consigo mismo. De hecho, hay una parte de la obra en la que mi personaje dice que se ha confesado 3 veces, una vez consigo mismo, otra con su tío y otra con el cura. Y la vez en la que habla que se ha confesado consigo mismo, dice que se ha absolvido de todos los pecados. O sea que al final sí que es verdad que somos muy indulgentes con nosotros mismos. Yo de promesas, la verdad, yo que no sé si hice alguna. Alguna haría, sí. Me acuerdo de los años mozos cuando no aprobaba, o cuando me costaba que estaba la cosa después de hacer el examen y antes de salir las notas, que hacía alguna promesa, sí. Luego no la cumplía, generalmente no la cumplía nunca. Y además aprobaba. Pero bueno, son esas cosas que cuando estás apretado, pues quise hacerlo todo, hago lo que sea, y después apruebes y no haces nada. Bueno, yo la verdad que solo he hecho una promesa en mi vida a los 18 años, que fue no volver a Asturias nunca más. Y a pesar de haber hecho la promesa, pues llevo 12 años viviendo en Asturias. Así que nunca más voy a hacer promesas. Bueno, pues una promesa cumplida fue que yo me prometí a mí mismo. Hay una canción de Roy Orbison que es I Drove All Night. Es la historia de un chico que condujo toda la noche para quedar con su chica, por favor. Y yo este año lo hice. Y cuando consigues cumplir una promesa y además con un fin bonito, pues yo creo que es algo especial y que da pie a conseguir cosas todavía más bonitas. Mi abuelo tenía casería y cuando venía las vacaciones nos llevaba a alguna para andar en la casería con 2 hijos que tenían silla de ruedas y allí tenías que ir a trabajar. Entonces me acuerdo siempre que me prometió un abrigo cuando tenía 16 años y tengo 73 y todavía nunca me lo compré. Es una promesa que me hizo mi abuelo en aquellos años. Promesas no soy yo mucho de promesas. Me prometo cosas a mí mismo, más bien me les exijo, porque aunque no me parece muy autoexigente. Entonces, bueno, promete hacer el mundo un pouco mellor para os que te rodeen. Promete ser consecuente con las cosas que piensas y las cosas que haces. Y una vez una rapaza llamóme déspota, ¿no? Estábamos en un grupo de teatro hace muchos años cuando yo empezaba y decía, ¿por qué ella es tan déspota? Bueno, yo no pienso que lo haya sido tanto, pero sonóme tan mal que me prometí no ser déspota nunca.
vendo el garguelo. Aí va, o mellor de Carreño. Date prisa, muller. Que ya vienen las mozas de la faena. Va a sobrar de tiempo para arreglar. Esta noche morena, bailes conmigo, lele. Esta noche yo bailo porque quiero ser tu marido, con el galán que quiera bailaré, con el galán yo bailaré, aquello de todo mi querer, con el galán yo bailaré. Por San Juan los amores yo los voy a buscar porque son los mejores que podemos todos probar. Esos son los mejores los que buscas dar, no aproveches de noche que los vas a dar a exultar. Llegó por fin ya San Juan, mi dulce amor y mi dulce amor. Llegó la noche de enamorar y alegres vamos para bailar, para bailar, para bailar. Acabóse. Hola, ya estás libre, mujer. Voy corriendo a matar a las monjes. No saltes muchos carrueches de arriba la hoguera, ¿Por qué lo digo? porque pueden prenderse telesañes. Porque mamá eres un monje. ¡Mucho! Los susto para ustedes. Ya somos deseadores por terminar este ley. Ya como que nos damos, nadie muy guapes, Hoy en la noche del Señor San Juan, que alegres vamos para bailar, que alegres vamos para bailar, para bailar, para bailar. Contente están los moces para festejar la foguera. Va a ser la mayor de todo el concello. En 10 yegues a la redonda, tiende verse la iluminaria del monte como si tu abuela muriara. Y no se oirán los mozos de Rebolleda porque bailaréis al son del pandero, que también habrá gaita. Y la mayor de todas sus vidas. Angustiaes van quedar todos en cuantes que Álvaro faiga sonar la suya. Plasmáis de escucharla después de tanto tiempo callada. Bien supo guardar el secreto de la De promesa. alguna moza, ¿por qué se llama el contento? La fiada Antona. Digo yo que no va a sonar nada bien. Va, penes que dan recuerdos pronto pase. Pero, ¿sabes de cierto si Figueroa murió? Eso dicen. ¿Quién lo dice para creerlo? Para la menguera. ¡La verguera! Mal agüero metióse per medio de sus amores. Con tal pasarraco, nabo no tenía que suceder. Tío de la penosa tenías de ser para andar criticando a todo el mundo. Vámonos, chachu, que cuando el huevo ronda trae maleficio. Chihuahua. Y a grama. Cuidado, Tolina, que el pasarraco trae las uñas afiladas. Mal te quieren los mozos en la aldea. Rabia que me tienen. ¿Rabia por qué? Porque saben que la más guapa moza del lugar busqué y el conviene mozo rico. Mala cosa hiciste. Pa de ellos viva de Sara. ¿Y por qué no? No se críen bien las rosas entre los zarzales, Dolina. Ten cuidado, Pepa, porque a veces el pasearín que creemos muerto en la xaula solo está a dormir y como cuando vamos a agarrarlo escapa se nos volando de las manos. Tontais. Allá tú. Pero barrunto que buscando la to conveniencia abriste demasiado pronto la xaula. Volar es nadar hasta que queden ales para poder ser quien a ello. ¡Antona! ¡Antona! Calla, hombre, que está dentro negas, si puede escaparse. ¿Vienes del pueblo? ¿Falaste con Álvaro?
azao de maíz que vos perteneza. Ay, Dios mío. Madre, madre. Madre, ¿gústate cómo me quedó el vestido? Ay, 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 ay. Estás muy guapa. Va a ser la más galana de toda la foguera. Ah, ¿sacaste de ahí? A ver los dos regalos, Vini. Pues más de 100 tengo ahí dentro. Lo que va el tener mozo, Vini. Y espléndido. ¿Llora? La alegría de meter vísperas de casorio. No, es la tristeza de saber que dentro de poco vas a dejarme. No, madre, eso no. Que si lo fuego yo por verla feliz. ¿Cómo voy a marchar del suyo para que sufra? Ande, no llore más y enseñé los regalos a Pepa mientras Mamero lo camino a esperar a ti. ¿Qué saltó mozo para la villa? Allá fue esta mañana a mercarme los perendengues. Tengo unas ganas de verlo. ¿A él o a los perendengues? ¡A los dos! ¿Ves qué contenta va? ¿De que a Víctor ya el que quiere? Al otro, cosas de rapazos. No, es que creen nuestras mentiras, Pepa. Creen nuestras mentiras. ¿Por qué no vas a creer que eres tú también? Anda, enséñame los regalos. Esta va a desmayarse. Va a caer de espaldas cuando lo veas. Mira, un relojín. Pequeñín, 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 como una fabina de mayo, pero que da lesores como el del ayuntamiento. Madre mía, qué guapo tan mozo. Ey, chacho, ¿qué vienes de bautizo? No, vengo de entierro. Entonces desnudaste al muerto. Ah, ríeste, ¿eh? Pues no te doy lo que te traigo. ¿Qué me traes entonces? ¡Ay, un regalín! Un regalín. A ver, Mira. uy, eso me veo. ¡Hasta muchacha vas a estrapallármelo! Toma. ¡Un reloj! ¡Gústate! ¡Qué guapo! ¿Y esta cintina? ¿A qué bien? ¿Para qué va a ser? ¿Para ponerlo? ¿A ponerlo dónde? ¿Dónde va a ser, mujer? ¡Al pescuezo! Mira. ¡Ay! Espera que te trase la midía, cógelo. Ya verás esos moces cuando te lo vean puesto. ¿Qué tanto el día con ese ruche? Ya lo verás. Mira, ¿ves? Poneslo así al cuellín. Espera a ver ahora si no te a fuego. A ver. Hacemos un latín. Y ya está. Pero si lo pongo así, ¿cómo voy a mirarlo a saber la hora que...? ¡Has lo inventado, mujer! ¿Qué no contales con esto? Claro, poneslo así delante, ¿eh? Y ves el sol y ves todo. Claro. ¡Van a rabiales moces! ¡Te he venido puesto! Oye, pero antes de estrenarlo habrá que mollarlo, ¿no? Convídate a lo que quieras. ¿A que no? ¿A que sí? ¿Puedo pedir? ¿Qué quieres? Un besito.
y necesito que me acompañes. Milagro para ti que tal vez me pedes tu padre. Verdad sagrada tenía con ellos. Mira, ahí lo tienes. El más grande testigo de aquella noche. Damasio Deni. Nella su bella liberó amor para siempre. Confióse en su lamento y asusto que el roble lo sepa. Yo cambio idea que por mucho que lo repitas no va a sentir. ¿Quién sabe? Siéntolo tú. También fuiste Madilerón como un padre. Oyes, Lotorina. Pronto llegó el son hasta ese modo. ¿Quién llega? Miguelo. Muy contate cómo pasó. Ten
de que ella muriera. También está enterado de que Víctor Cortés se anera, creyéndolo muerto. Y sabe que ella cedió por lo mismo. ¿Entonces? Porque el amor de Víctor a tener allí es sano, y aunque si destroza el corazón no quiere perturbarlo. Quiera sin apagar el favor que hizo la sola. Pero una vez en el pueblo, y estando cerca de Nela, ¿sabrá mantenerse lo dicho? Claro que sí. Queríala mucho, Álvaro. Ahora tal cual del beso. Temo por ella. Mira, Nel, allá tú con la tu conciencia. Pero tú ya es la causante de todo esto. Dios, nada más que quiero que Nela no me maldiga. Dime, Álvaro, dime, ¿cómo podré conseguirlo? Piénsalo bien. Lo mismo que para vosotros sabrás a topar remedio para esto. Sí, sabría toparlo. Si ya es verdad que Miguelón, nada más que viene a saldar las deudas de agradecimiento con Víctor. Sabiendo que yo la quiero con locura, abusa de mi cariño y entrega incuentes alguna. El pater me dia consellos y diga que fai yo. Si vino como niño cargo, doy gracias de que te coñes y no quiero un reventón. Non fate caso de mujeres, non fate caso, que parecen unes cordeles, que pocas rompen un plato. Rompen los que yo traigo, porque esto lo conozco. Doy gracias de que te coñes y no quiero un reventón. Vamos juntos con no. Bueno, muller, un de cada cuatro. E agora? Igual si nos pegamos curiosinos. La culpa tuvila yo por fiarme de ti. Ya te dije, Teluca, que para no estar casados cargabesme mucho. Fue ella. ¿Qué? ¿Qué fui yo? Sí, fuiste tú por cargarme de esta manera. Bueno, basta
iré al sur. Como un hermano. Pero no te preocupes. Conmigo podrás recordarlo en alta voz. Y los pelos que nacieran en mí. Sabré reflejar. Dándote por entero mi amor, no pago estas bondades. ¿Ves como nunca ya no les pene? Lleguen pronto les alegrías. Y ahora vamos a adornar tu cara con los perennes que te traes. Pero antes tengo que acabar de aviarme. Pues venga, que las primeras mujeres ya se ven en el monte. Ayúdate priesa, mujer. Quiero que los dulces lleguen calientes del horno. Así nada, venderé más. Fríos o calientes, en sin decumbas volver. Falta facía. Los rapacinos van enseñando escarpines por los rotos del pantalón. Voy a bailar hasta que amanezca. Pero será conmigo solo, ¿no? No cansas de pronto. Verás cómo te rindo. Les ganas de hacerlo. Ay, no corras tanto, mujer. Ven, Silvina, échanos unos cambios ahí. Oye, ¿quieres que cantemos les coples que te enseñé? Para asustarse les moce. Asustarse. Revolvidos van a sentir de gusto. Ya lo verás. Venga acá conmigo, que acá acompañarnos, con estos sabrosos que nos van a gustar. Vamos a escuchar los dos grandes cantarnos vamos, que seguramente nos van a alegrar. Al su Habana que pide el tambor y de Johnny a la mujer. Con dos rapacinos más guapos que un sol, y cuando volvió a todos con seis. ¡Qué suerte hasta más por él! Esos son los coples que vamos cantamos, quiero que por ellos pongáis atención. Vaya mis canciones que cantan nos tienen vaya que si quieren segunda intención. Ya sabéis que Rita casóse conmigo, vaya 4 meses y no cuento mal. Y tiene un genio como un moraní, vuelve en el pueblo no puede explicar. Esas son las voces de la electricidad, esos son los coples que vamos cantamos, quiero que por ellos pongáis atención. Vaya mis canciones que cantan nos vienen vaya que si tienen segunda intención. Vaya más de un año que Frida casó con un farolero que toda la ciudad. Anche farolero e Tobiano, la prova che Pino non pudo allungare. Ora che non fai más que farolear. Esas son las voces que vamos cantamos, quiero que por ellas pongáis atención. Para mis canciones que cantan nos vienen vaya que si tienen segunda intención.
Y ella, quiero ver. ¿A qué, Miguel? ¿A qué? Quiero ver. Aunque tenerla delante, que salte del pecho el corazón fecho pedazos. Vaya, es olvidado. La verdad es que, no sé, mis recuerdos de la niñez era que hacíamos una hoguera entre todos los críos o todos los chavales del pueblo no, del barrio de la Calzada. Íbamos al monte a coger leña, para luego hacer la hoguera de noche. Me acuerdo que los paisanes viejos tenían la costumbre de llevar una silla o un banqueto de casa y ponerse alrededor de la hoguera. Bueno, y allí prendíamos fuego y así pasábamos la mítica noche de la foguera de San Juan. Y especial. Haya más luna, haya menos luna, hay algo especial en ese día. Y algo que no se puede expresar con palabras. Por eso ni tan difícil hablar de San Juan. Pero todos lo esperamos todos los años. Yo el trébol de 4 hojas no lo vi nunca. Pero sé que hay algo ahí. Y la luna es diferente. Ves los barquinos, ves la Riverona, y los fuegos son diferentes todos los años. Unos años tiran para allá, unos años el fumo tira para acá, otros años no hay fumo, y cada año hay una sorpresa. Por eso, porque San Juan es renovación, San Juan es fuerza, y no puede ser siempre lo mismo. San Juan, por eso es San Juan, porque tiene algo diferente a todos los demás días del año. Pues nada, mira, en la hoguera de San Juan, acuérdame, cuando éramos adolescentes empezabas a salir ya por los verbenes de la Camucha, íbamos tradicionalmente era ir a la pedrera, a la foguera de la pedrera. Y íbamos andando desde la Camucha por la vía del tren y allí llegábamos a la foguera. Una vez llegado a la foguera,
allí no sé si andabas saltando por todos lados, por ahí, por donde les ascos y eso, y quemar no te quemabas. Yo no sé si era por la moña que llevabas o que los santos te protegían, era una de dos, pero nunca nos quemábamos para nada eso. Y después de cuando fui mayoruco íbamos mucho aquí al Pedrero, aquí arriba al Cervegón, y ahí ya eres un poquitín ya más mayor, más sereno, y ahí dedicámonos a cantar mucho con los amigos y todo el tema, y tenías buenos recuerdos de aquello. Siempre esperábamos esa noche, todas mis amigas y yo, con mucha ilusión, muchas ganas, esa noche mágica, en la que ibas a la hoguera a quemar los malos deseos, bailamos alrededor de ella siempre esperando conquistar al chico que estaba tan enamorada. La verdad fueron unos años estupendos, maravillosos, y eso sí, a mí nunca me funcionó ninguna de las cosas que había para encatilar a ese chico amado, tomar su nombre, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé, a ver a un personaje, anhela si le funciona o no le funciona en esta noche de San Juan en la que se desarrolla toda la obra. Quiero poner la flor que me pinchen les espines. Quiero poner la flor que me pinchen les espines. No quiero tener amor, no quiero el dolor de esos felices. Si tú me pasas las flores que caen primero esos espines. Cuando sales al campo, vida mía, se entristecen las flores por envidia. Ay, amor, por envidia. Paloma de paloma, que vienes buscando amores. Paloma de paloma, que vueles buscando amores. Cuidado que la vida no te va a regañar el ramín de flores. Si este es un buen galán, que buenos vienes y los señores. Achenguere, 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 chen. Si tú eres morena te cortejaré, te cortejaré, te cortejaré. Achenguere, 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 achenguere. ¿Viste? Saliónos de primera. Para celebrarlo, ¿veis? Y la peluca. No, menos sí. Una casa de 12 que pago yo. No quiero ser menos. Eso te pago. Non pongas nada, rapaza, que en mala playa y al gasto y el copo. Bombones, playas, bombones. Se echa por usted. Otros tigres hay en la aldea donde poder cantar y moñarse en sin estorbar la tranquilidad de nadie. Pagando y sin ofender, no tiene por qué molestarse la Antona, ¿verdad, Celuca? Non digo nada. Repito, burlón, que en mala playa echasteis el copo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Levantar el aparello y largarles menes y poner proa pa' puerto, que el horizonte no está muy claro para confiarse. Mal aquello, traitolina. Pero cuando olvidra, siempre acierto. No obedeciéndolo, también se acierta. Pues abogar todos para el pueblo, ya que resultase mal cariño. ¿Qué te debo, Celuca? 2 pesos. No estos. Y de aquí a la Claró. Claro. Pues eso, a la claró. Non toma nada, Tolina. Apurri en una botella para hacerte el gasto. Si no quieres, no la tomes.
que barco viejo entá fue navegar en sin remolque, oh. Como quiera. Pues trae para acá. Luca, ¿no volvió nada? No. ¿Quieres que vayamos sola? Sí, sí. Vete y que no vuelvas sola, ¿eh? No te da pena que la traeré conmigo. Desecha temores, Antona, que aquel que puede hacerme mal a la Sofía no lo cuadra. Ah, estabas ahí. Sí, ya va un rato que vi. Estoy cansado, ¿no? Escrite que los rucharruches que anden por el pueblo. Sí, todos falen y falen, pero de ningún capaz de comprender el mío sacrificio delante y sobre todo el mío dolor de amor. No les embarcaciones una vez con el mismo aparelho. Oye, Torina, ¿qué dicen por ahí de regreso de Miguel? Una banda alégrense de que nada hay malo y sucediera, y de la otra, compadecen. Como compadecen también a la Sofía. ¿Pero qué? ¿Que camientan que va a pasarle algo malo a la Lucía? Motivos hay los sobrados para ellos. Ninguno, que ya no tiene la culpa de lo pasado. Eso dilo también la siente. Yo sabría mostrar su inocencia, cueste lo que me ¿Y cueste. qué piensas para hacer para ellos? Voy a ir a buscar a Miguelón y voy a decir que yo sola soy la culpable de su desgracia. Y si no te creyere. Soy capaz de ofrecer mi vida en pago a su desengaño. Calla, mujer, que hablando de Simón vas a hacer que los míos güeyos se acuerden de llorar. Ay, es que no vivo, no vivo. No penes más, que ya te dice que aquel que puede hacer mal a la Sofía no lo podrá. Ay, Dios te oiga. Brother, ¿cómo estamos? A fuerza de querer ser buena, estoy mal. Nunca vi el cierre de la Antona ni tan triste ni tan vacío. Ni nunca vi yo a un mozo que llegara tarde a ver a la somoza. Ya sabe usted, aunque no esté con ella, los mis pensamientos y lo saben. Sélo, Víctor. ¿Y usted qué? ¿Se faltaba la gente, como siempre? Gústame poco la policía. Mire la madre. Pues como llegué la primera vez que no vienes a verla, y como está en el pueblo quien está y a quien miedo, ya sabes, sí. De que Miguelón y yo podamos encontrar. Sí. Y es tan natural. Tan natural como que vengo de parar con él. Después de todo lo pasado. ¿No te reprochó nada? Nada más que me faló de la suma. Y con llaves en los cuellos, dijo me tiene que pagar. Ahora sí que tengo más miedo que nunca. Miguel tuvo que colar de aquí a escapar. La suma quedó escondida. Y tú, Víctor, acogiste en la boca, aguantó en el extranjero. Y cuando vino a ofrecerle a la suma seguridad y descanso, no me la tocó. A mí no me debe nada. Y él se cebó la operación. No lo creas, no lo creas. Miguelón paga. Y no sé cuáles serán sus intenciones, pero ten por seguro que va a pagar de concreto. Y pronto, porque en Alboreciendo piensa embarcarse otra vez. ¿Para no volver más? Para no volver más. Márchase y acabóse. Para descanso ya para cuando que el sol en el meridiano marca me la sierra. Antona, anda, cóbrame la botella. Guarde el espere. En esta casa está todo pago para que esté bien. Bueno, ya lo oyes, Colina. Pues dos razones tendrás para hacerlo. Víctor, mira, que no te extrañe lo que voy a decirte. ¿Qué? Si toda esa actitud que tiene Miguelón lo que hiciera para engañarnos, ¿Qué quiere? Siga. y así poderse acercar a Nela y vengarse de ella sin estorbos de nadie. Entonces, ¿Qué? yo sabría defenderla. Víctor, no la abandones. Pero ¿cómo la voy a abandonar si la defendería de mis mismos manos? ¿Pero para qué pensar en cosas que no van a suceder? Sí, pueden suceder, Víctor, pueden suceder. Si en Miguelón viniese todavía el ceño Cornela, podríamos tener. ¿Piensas que en Miguelón murió el amor? Él mismo me lo dice. ¿Cómo puede ser que
santo. ¿Confesaste? 3 veces. Una conmigo mismo, más yo col mío tío. Y para rematar, col cura. ¿Y qué sacaste de todo ello? Pues mira, la verdad es que yo no me atopé de un pecado. Absolvime. Mi tío, 1 o 2. Riñóme un poquillín. ¿Y el cura? El cura. Díjome que era primo hermano del demonio. ¡Ay, Dios bendito del alma! No le contarías lo nuestro, ¿eh? Sí, hombre, sí. Entonces igual va a llegar parentesco al diablo. ¡Ay! ¿Y la doctrina? ¿A que no la supiste? ¿Se corrió? Calla, calla, que vamos a verlo. ¿Cuántos sacramentos hay? Sacramentos, lo que se dice sacramentos. Ningún. Estás bien, Silvino, ¿eh? ¿Cómo que ningún? Pues no, ningún. Y si queda de algún bien poco cedrá. Porque dieron hilos tos el otro día a Pepín de Rosa cuando estábamos riendo del Saratigo. ¡Oh, reniego del pecado! ¡Tú vas a condenarte! ¡Qué rotonda que me parece! Pero qué Angelín ni qué Angelín. Tú, hombre, tú. ¡Ay! Oye, espera un momento, ahora que te veo de cerca. ¿Qué hiciste del relojín? Ganes tenía de vete parecítelo. Rompístelo. Metílo en el arca. Oye, que no te gusta. Llegue todos mozos y moces ríense de mí al verme un puesto. Y Vito, que tiene de señorío, díxome que esos reloxinos eran para les muñeques. Claro, Víctor. Esos relojinos son para les muñeques. Pues yo comprélo para una moza de carne y hueso. Os engañaron. No, si ya sabía yo que ese relojín tan pequeño no podía ser para una moza de verdad. Pero no te preocupes que mañana vuelvo a la villa y cámbiotelo por uno que hay con una campanona así de grande. Ya verás cómo lo puedes llevar al pescuezo. ¡Peluca! ¿Qué manda? Vete para ir para la panera y tráeme el jamón empezado. ¡Voy, madrina! Ya lo oíste. Subí conmigo por mandado. Pero si te mandó a ti sola. Que está muy alto y no me alcanza a descolgarlo. Oiga, abuses del mío querer, celusa. Mira qué folgaza, ¿no eres? Oye, pues lo que yes tú, que todo te lo hay que hacer. Anda, Bobín. Que ya lo cobrarás con creces. Dame un besito. Ay, date tú. Aquí. ¡Ah!
por los 11 años. No la insultes, Miguel. Si fue mala para ti, bien, te lo está pagando. Miguel, y así como cumples tú con la tu promesa. Antona, vete para adentro con la tuya. Ahora Víctor al llegar y no hay susto con los alcuentres sutos. No iba a sentir que me la arranque del día otra vez. Miguel, vete, Antona. Delante de todos. Hasta delante del mismo Víctor tengo que decir el mío sentir. Mal hiciste en hablar con ella. No quería hacerlo. Pero es contra la mi voluntad. Hacerme aquí los 10 pasos. Tío, Miguel, el hombre que quieres hacer mal, ayudar a tu madre cuando estaba sola. ¿Qué quieres pagarlo tan malamente? Juro por la sola memoria. Sabré ser agradecido. Venga, mientras llegará Víctor con la siempre. Cuando te consultos y él la razón de hacerlo. Delante de todos lo voy a hacer. Venga, vamos. Tú verás cómo vas a dar cuenta de lo que falta. Yo no comí nada. Oye, pero tú echaraste también la culpa, ¿eh? Que entre dos que bien se quieren. Con un que coma, basta. Vete a darlo tú a la madrina. Que Víctor bien con los mozos y yo voy a tener que echarlo sidra. Sí, tú lo que quieres es azafate del roción. Pues no. Voy a perdonarte, Bobín. Que entre dos que bien se quieren, con que riñan aún, basta. Convenciste, mi anda. Como siempre. La mejor sidra traigo porque sellar el día. Buen porque da la botella en el chile. Bueno, es la más temprano. Peluca, ¿Qué manda? que te sacado unas botellas. Pondré en ese tío. Y me la... No la vi. Estaría dentro. Primer subir para el que festella. Pero antes hay que brindar. Antes de beberlo. Pues vamos a hacerlo. Por la mujer que quiero, por ella voy a brindar. Y a la salud de quien ya va a calmar hacia el corazón. La mujer amada, por ella quiero brindar, por la ilusión de aquel que ofrece rendido en su corazón. Por ella de brindar yo también contigo. ¿Y quién mejor que tú que para hacerlo? Con mis brazos en mi casa estará abierto para mí. ¡Ven mi vaso! Gracias, Víctor. Por nada. Por ella.
enseñándolo a mi madre. No lo fui buscando pago alguno. Su deber estándar te lo vi todo. Y el mío también tengo de cumplir. ¡Nela! No mates ese amor de él. Alítalo. Delante de todos te lo digo. Dios mío, Lo padrás gelando los mis sueños. ¿a dónde vas? Con la misma fuerza que tuve para que eran antes. ¡Sabre ahora, defendera! ¡Quietos! ¡En tu sitio ya que con ella! ¡Solo! Neda, fía mía. No pasa nada, no tengas miedo. Venga, que siga la guerrera chile de Antona. Venga, Bueno, pues yo tengo una anécdota para contar sobre la guerra civil, que, bueno, afortunadamente yo no la pasé, no la vi en vivo, ¿no? Pero sí mi familia, por parte de madre, me cuenta que cuando ella tenía 9 meses, ella y sus hermaninas, que eran un poquitín mayorinas que ellas, cuando venían los aviones y, bueno, pues salía amenaza de que iban a bombardear o tal sobre San Sebastián, que era donde vivían, mi abuela les cogía a los críes y a ella y bajaban al refugio. Y bueno, pues eso sobre ese caso concreto. Yo también sé, por mi marido, Javier, que su madre y sus hermanas marchaban y se escondían en una cueva para allí, para la zona de entre Cánolas de Onís y Parres. Y bueno, eso es lo que os puedo contar. A ver, yo recuerdo de la guerra, no tengo, pero oí hablar de Sietes, que es donde yo vivo, cerca de Villaviciosa, que decían que Villaviciosa era justamente el límite entre los nacionales y los rojos. El pueblo de al lado, que se llama Llares, decían que de Llares para hacia el mar son nacionales, de Llares para hacia el monte, que es Piloña, son rojos. Entonces siempre hay como esa pugna y yo creo que sigue siendo exactamente igual que ahora. Entonces también voy a yo contar sobre esta historia en el que venían a Sietes muchos rojos de Piloña y entonces les pedían, o sea, no les querían ni matar, ni querían meterlos presos, ni simplemente querían comida, porque pasaban mucha hambre. Pero tanto pasaban hambre los nacionales como los rojos. Entonces, bueno, eso es lo único que puedo contar, así que me han contado sobre la guerra, que pasaban hambre todos. Cuando hablaste de guerra civil, pues no tenía tanto los recuerdos de historia y de todo lo que estudiaste, sino eso, el recuerdo del monte, de una cueva donde iban cuando venían los aviones, de cómo tenían que estar fuera de casa en el monte, en cabañas, y como un perro que tenían, que era cómo se mandaban los mensajes para ver cómo estaban. Entonces, realmente, la guerra civil, al no vivirla, no saber todos los pesares que también te cuentan, ¿no? El hambre que hubo, mucho trabajo, pues eso, cada vez que hablan de ese tema, pues me traen unos recuerdos de gente muy cercana, algunos que ya no están, y bueno, por eso, aunque parezca contradictorio, cuando se habla de estos temas, pues no viene la tristeza, sino la melancolía. Me interesa mucho la historia de Bernabé, esto que se lo fai pouco. Tenemos además un proyecto de teatro, curiosamente, para hacer esa obrina, y me interesaría mucho saber cosas sobre lo que pasó en mi familia, porque yo ahora tristemente tampoco tengo ya esas referencias, ¿no? Sé que mis abuelos de parte paterna, mis abuelos y bisbuelos, marcharon por Portugal cuando la guerra civil y volvieron a entrar, claro, después ya llegada la democracia. Mi abuelo fue fundador del Partido Galleguista, por cierto, y bueno, fue exiliado. Y por otro lado hay una historia muy curiosa y truculenta de mi abuela, porque mi abuela parió a mi madre de soltera y estaba para casar con un paisano que ya era nacional y que fue asesinado por su primo que ya era comunista. Entonces una cosa truculenta muy curiosa de investigar
pero non toco referencias. Sé que sucedió en Ribesa. saliente, Tolina. Barronda nordeste. Soplará mucho. Dile la venir con el Cabo Peñes, por si gana el fresco la fuerza al sol. Desablón vacío, largamos las redes. Vamos. Tocándome había ver redes del pecoso, la noche ya curtia pa' facelo. Una costera sacarás de ello. Va, ni pa'l vicio del tabaco me da. ¿Non te marchó el huésped entrar? Mucha priesa tienes tú porque lo faiga. Por mí puede quedarse lo que te. Pasósete ya el miedo. Teníelo a lo primero porque lo creía de más en mí. Ahora, Fue que en tal lo critiques porque no te dio el pago merecido. no pensaría que fui tan culpable si no lo hice. Así no fue siempre es de roín el toca letrar. Ser roín, el mío pensamiento y eres más de desveces sofitu de conveniencias. Y con les míos maldades, fan los demás disculpa de les suyes. Qué bien te cuadra el nombre de Verguera. Que aún pienso distinto, Lina. Bien me cuadro el nombre de Melveras. Pero si no fuese como soy. Ese río de cosas de alturas. No te dejates de que hay gente en el teu camino. Tan dientro, vivo del mío pensar. Que todo lo lleno parece que no existe. Si tomes un rumbo, y allí se dejan, no sé. El tuyo está claro, y no debes dudar en dar a probar. Cuanto más firme ya el deseo de marchar. No sé qué voz extraña me dice que no debo hacer. ¿Qué piensas conseguir con quedar? Vengame. Vengate. ¿De quién? De todos los que tornaron mis alegrías en tristuras. ¿Sabes acaso quién es bueno? Culpable. Por la guerra y la fame que me hicieron marchar. La guerra fue para todos.
culpable y era su madre, por mentir buscando el bien. Y madre, a la que pegó el miedo de ver a la Sofía en la miseria. Culpa ya de Víctor, por poner los dos huellos en la mujer que solo ya era mía. Fúsiolos, cuando hicieron que los tuyos no volvían a ver a más. Si Patosa topa usted, disculpa, ¿por qué no pueda topar para mí venganza? Porque Metanes de la Borrasca y es la única embarcación que desarbolada puede ganar el puerto. Y si la mar te emburria hasta la playa, ¿por qué tienes que buscar las roques para perder? No voy a consentir que me roben lo que yo mío, es sin defenderlo con la propia vida. Marcha. ¿Que acaso antes de lo que crees, los mismos que en Sinquerero te dieron la desgracia, en Sinquerero también sabrán llamarte para darte el consuelo? Marcharé con la resignación, porque no puede nada contra vos. Así no. Has de salir del pueblo con la frente alta, con la altivez que perdona, no con miedo del que puche cobarde. Vamos, en cuanto antes sea, me yo. Si la mar no engaña, y es fácil arbitrar de esos volantes, ¿cómo van a poder engañarme los hombres valiendo menos? Ya veréis cómo les moces non vienen a manos labios. En antes morren de faltar. Bueno, la mío peluca quedó en casa un poco repuchada. Con ese seño que tiene, seño tendrán, pero mírala por dónde viene, por los demás. ¡Oh, me llevas bola que la borolla! Agacháis, pues ya veréis qué romería. Desmocines de agora, non valen nada, non valen nada, Nero, nero, nero. Y por eso a los todos, calamaces, don calamaces, Nirón, 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 Nirón. Empezarás marinera, aunque veces no pierdes. Si otro mozo a ti te cortesa, dime no te dejaré. Que si mozo que me cortesia, llevo en rapaz y formal, y mira tú si será bueno que va a casar. Lo que tú me dices no crees. No y así, Palabras que te dio el viento llevará. Lo que yo te diga puedes creer. Y es verdad. Y pronto lo verás que me voy a casar. no te cansarás marinera, sé que me quieres engañar. Mientras que yo tanto te quiera, nadie te puede llevar. Si es verdad que a mí tú me quieres, no sé qué esperas matar. Que otro mozo se te adelante por esperar. Bueno, no tengo que encarmentarte por Miguel. ¿Cómo fías de tratarlo? Non fai falta que te enfoques, fadríalo lo mesmo. El rapaz lle marinero y honra la cubierta que pisa. Procura con los dos consejos que vuelvan a hacer en su alma un poco de alegría. Descuida, Álvaro, la mar da bonos consellos. Los que nella estamos sabemos ver las cosas de manera muy distinta como les ven los que están en tierra. Bueno, ¿qué te debo por este pago? Un abrazo, panes me cumplió. Está bien. No te preocupes, vamos a salir na ranchao. Venga, que la suerte vos acompañe. Álvaro, Tú, ¿a qué vienes? non desea que Miguelón marche del pueblo. Tarde llegues para pedirlo. ¿Chuse ya? No, no de tardar. ¿Por dónde vas? Espera un poco. Todas las intenciones que tienes para detenerlo van a ser inútiles. ¿Qué quieres, amargarlo más todavía? No. Quiero devolver la felicidad que siento tan solo rogar en todos. No debes intentarlo. Y no empeñes, rapaza. Tu inocencia no merece el dolor de un desengaño. ¿Cómo voy a ser feliz, Álvaro? Eso depende de ti. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Puedes hacer una cosa. Procura que Miguelón marche sin verte.
manches pesaroso, triste como un hombre. Pero todos sabrán comprender. No hay falta más valor para hacer lo que para vengarme de todos. Vamos, no hay ningún que perder. Ahí a la puerta. No te escaes de la postea, ¿eh? El barco suelta de somarras. Vamos, que no lleve hombres tanto en Yarimar. Al fin pude salvarlo. ¡Miguel! ¡No ¡Miguel! grites, Ela! ¡Déjalo marchar! ¡Un lugar, Álvaro! Déisela en el techo de su amor. Víctor, ¿Qué esperas, Ela? No me quedas. Te libro de tu cariño. ¡Fuerte! Ya hay tarde. Sostén la promesa, Ela. Muy más fuerte que nunca. Levántate, leña, de dormir. Levántate, leña, de dormir. La luz de la alborada ya pasa a servir. Levántate, leña, de soñar. La luz de la alborada ya va a llegar. La alborada de Sansón, mañanina la luz. La alborada de Sansón, mañanina de la voz. Flores, flores, los amores están. Acollelas va mi amor, la alborada de Sansón. Cantan los gallos al amor, que tenga amor no dormirá. Acollelas va mi amor, la alborada de Sansón. Acollelas va mi amor, acollelas va mi amor. La alborada de Sansón, la alborada de Sansón. Acollelas va mi amor, la alborada de Sansón. Acollelas va mi amor.
Ahora sí. Bien, bueno, les recordamos que, como habíamos dicho al principio, para los espectadores que se quieran quedar, no es obligatorio para nadie, tanto el director del espectáculo como el reparto, cuando se quiera ir incorporando o pueda, pues estamos un poco a su disposición. Cualquier consulta que quieran hacer sobre el montaje del espectáculo, críticas positivas, negativas, en fin, estas cosas que están un poco ahora en boga en el teatro para hacer un poco más patrimonio del espectáculo. Estamos a su disposición para lo que quieran. Por supuesto, no es obligatorio, ni mucho menos. Feliz año. Gracias. Bueno, coño, me adelanté. Bueno, muchas gracias a todos por la acogida. Estamos aquí prácticamente todos, los del reparto, sí. Hay alguno por ahí dentro, también, Manuel, queda Carlos, bueno, la gente del coro. ¿Cómo bajo al...? ¿A quién? Bajo yo. Bajo yo por el micro, si no... De recolectar. De todas formas, bueno, esta función que acabáis de ver ahora mismo es el espectáculo premiado con el premio Pachín de Melás, la primera edición. A mí me gustaría, Antón, saber si esto era un proyecto que teníais pensado para la compañía o fue un proyecto que salió alrededor del premio. En principio, bueno, no lo teníamos en proyecto. En principio también porque hay un montaje que se nos sale un poco de nuestras posibilidades como compañía, que estamos acostumbrados a hacer cosas más pequeñas, ¿no? Aunque sí seguimos o trabajamos en cuestiones asturianas desde hace mucho tiempo, pero bueno, fue la cuestión del premio y ver un poco, bueno, pues apostamos por un montaje un poco que se nos haga, digamos, otro tipo de producción diferente y quisimos un poco apostar por esa línea. Bueno, y otro cuento. La Palacio de la Guardia Civil es la obra original, el final es muy vago, era una cosa como filosófica, como entre nubes, que si ella marcha no será como difícil de comprender, ¿no? Entonces nosotros un poco al hacer la traslación del guión quisimos dar más concreción a esos personajes y convertimos al tenor en malo de la película, directamente. Entonces el malo de la película que tiene pues el potestad sobre todos los esfuerzos vives de la ciudad, del pueblo en este caso, ¿no? Entonces bueno, es capaz de mentir a su pretendida y mentir a todo el mundo y montar tal, hasta el final en el cual se ve realmente un poco de qué va el personaje, ¿no? Que se traiciona, digamos, a todo el pueblo, por eso todos queden ahí mirando hacia él. No sé si se percibe, pero bueno, esa más o menos era la intención. A ver, Alfonso. Buenas. En primer lugar, felicitaos por el montaje. La versión del texto de Tornero tiene muchos cambios, costó mucho adaptarlo. Y en segundo lugar, como veis, esta iniciativa del Premio de Teatro y qué más iniciativas podrían hacerse para promocionar el teatro asturiano. Bueno, gracias por las felicitaciones. El texto no es propio de Torner, yo creo. Tiene un Torner, yo creo que es responsable de la música. Entonces el libreto es Cosura y Dicenta, que no sé si corresponde a la saga Dicenta de toda la vida, pero bueno, hay un Dicenta por ahí que es el que firma el libreto, ¿no? Y en principio sí tenía, bueno, piensa que está en 1928 y de aquella no había asturiano normativo, para nada, pero sí había cosas bastante rebuscadas. Guardamos alguna, arcaísmos, por eso de salir en arranchao y alguna otra cosa que hay por ahí, que les guardamos el texto original. Había cosas verdaderamente difíciles de comprender.
Di tú que también al hacer la traslación, bueno, la traslación en realidad la traducción no hay mucho texto tampoco y traducir al asturiano normativo y es fácil, incluso en un registro popular o tal como el que llegue. Pero si hubo problema para Esaries, por ejemplo, por la métrica, entonces nos permitimos alguna licencia también, de verdad. Pero bueno, mayormente, nada, lo que cuesta es hacer una traducción al uso, no tiene mayor a qué. Sí que se perdió una cosa, que el personaje del malo, del tenor, pues, por exemplo, en el original falaba un castellán perfecto, redicho, muy pedante, ¿no? Aquí perdióse, porque, bueno, quisimos hacer un asturiano, el carácter lo mantiene, pero bueno, el texto ya nos da esa idea. Pero bueno, a fin de cuentas, la interpretación suple cualquier cuestión de este tipo, ¿no? del texto, pienso yo. Y no sé si me preguntabas algo más o con eso ya está. Sí, sobre la promoción, sobre el premio. El premio ya nosotros para nos, oye, que estemos jugando en casa, pero bueno, para mí es bárbaro que se ponga bueno, que hay estas iniciativas. No por nada. Bueno, por varias razones. Una, porque a grupos como nosotros, que llevamos trabajando en este caso, con teatro en asturiano, permítenos eso, arriesgar en otro tipo de producciones. Permite al teatro profesional trabajar sobre unos textos que habitualmente no trabajan. Y hay un patrimonio ahí inmenso que recuperar y muy interesante. No solo ya de teatro costumista, sino de teatro ritual, de teatro de la ilustración. Hay óperas, hay más zarzuelas, hay teatro costumista también, hay teatro de nuevos autores, hay muchísimo material. Y eso, con iniciativas como este, bueno, pues anima pues, a colectivos como nosotros a formular con ello y a jugar y a proponer, ¿no? En definitiva, nosotros somos un poco de la idea también del centro dramático de toda la vida. Si en un hipotético caso de que este premio se convocara 4 veces al año, estaríamos hablando ya de un centro dramático, y eso ya son palabras mayores, ¿sabes? Entonces esto es un paso adelante, indiscutible. Animamos desde luego a todos los compañeros y compañeras a que trabajen sobre este asunto y que se lo tomen en serio. Y bueno, por supuesto también al teatro dais una enhorabuena por la iniciativa y oye, que me llore, que me llore y que siga para adelante. Bueno, es un premio, sí, es una dotación económica a la producción. Se pone es un concurso de proyectos de montaje y el premio en este caso es de 6.000 euros. Da lo mismo, piensa que por un lado, tanto en asturiano como en asturiano, en Asturias es donde menos subvenciones se dan o menos ayudas, menos presupuesto destinan al teatro de toda España. Eso pues, es realmente patético. Y para asturiano menos. O sea, específicamente para asturiano es que no existe absolutamente nada. En ese caso estamos en igualdad. Es decir, o sea, da lo mismo en castellano que en asturiano. Hay unas ayudas del Principado que tienen, en el año 95, recuerdo que estábamos protestando en las compañías profesionales porque había 6 millones de pesetes de aquella para los montajes de aquella en unas 12 compañías profesionales. Hoy somos 40 y tenemos 48.000 euros, que es exactamente lo mismo, 20 años después. En total. Nada, no, ahora lo único que depende es de la iniciativa nuestra y de las ganas que tengamos de enfrentarnos a un imposible, vamos, no hay. Bueno, malvivir. Hombre, nosotros, dime. Estamos, bueno, nosotros sí, como compañía yo trabajo en esto y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, hombre, no es solo de hacer representaciones, pero sí de oficios, bueno, paralelos. Unos cantamos en el coro de la ópera, otros damos cursos no sé dónde, otros alternando con cosas siempre relacionadas, más o menos con lo que yo trabajo del teatro o de las artes escénicas, pero bueno, compatible. Entre todos hacemos, vamos, o intentamos. De fame no morrimos todavía, llevamos 20 años de profesionales y estamos aquí todavía resistiendo. Bueno, ya sí, porque yo estoy monopolizando aquí el micrófono, me gusta más que un caramelo.
ay, tú. Pues en mi caso particular, más que el personaje, fue cuestiones musicales. La partitura de Torner, según lo que parece, está escrita para barítono, pero no sé para qué barítono, porque no se llega. Entonces hubo mucho trabajo, y aquí no está ahora mismo el director musical, Noel, que bueno, yo personalmente quería agradecerle mucho el trabajo que hizo, porque todas mis partes tuvieron que ser modificadas, porque repito lo mismo, o sea, la música de Torner, horrible para cantar el rol del barítono, o sea, de tesitura, estaba muy aguda y entonces era imposible. Entonces, más que cuestiones interpretativas, en este caso particular fue una cuestión musical, ¿no? En lo que más se tuvo que trabajar. No, yo cuestión musical también, porque yo tengo que agradecer a Toño que haya añadido lo que yo canto ahí, porque no oí el original, no oí el texto. Entonces yo soy más cantante que actor, eso también te lo digo, pero estoy muy agradecido porque, bueno, lucí aquí un poquillín con una añada esta más guapa y tengo que reconocer que casi lloro. Porque soy muy sensible. Bueno, yo os puedo contar que cuando Toño me dio la partitura, nada más que la vi, eché para atrás y digo, ¿pero qué es esto? Porque estaba escrito así, muy raro, casi no se entendían les notes así, una escritura así antiguo. Digo yo, ¿de aquí sacaré algo en claro? Pues yo creo que sí. Y a medida que lo fui preparando, pues me fui haciendo con ello y me fue prestando más y más y la verdad que encantaba. Lo disfruté muchísimo y si pude transmitir parte de lo que yo sentía, ya me doy por satisfecha. A mí lo que más me cuesta siempre, a pesar de que llevo un montón de años ya trabajando con esta compañía, pues es hablar en asturiano, porque yo no soy asturiana, soy madrileña y realmente es una dificultad para mí, pero bueno, ustedes me dirán si paso por asturiana o no. ¿Paso o no paso? Yo, más que la interpretación y tal, es porque soy medio empresaria con Toño, entonces me tuve que ocupar de la producción, de los horarios, un poco así, de los horarios y me tuve que preocupar de todo y luego pues el papel mío pues lo fui como dejando y todos iban avanzando y yo lo iba dejando hasta que al final digo, bueno, me tengo que meter ya porque tengo que salir de aquí. Y entonces, bueno, fue lo que más me costó eso, el utilizar un tiempo para lo que tenía que hacer, porque tenía que hacer 1000 cosas más y bueno, pues eso, pues gracias. Bueno, pues a mí, más que la partitura, que también tuvo algunas cosillas, sobre todo fue la parte interpretativa, porque realmente yo vengo del mundo del canto, he estudiado canto, pero de interpretación no he hecho absolutamente nada más que pues alguna colaboración que he hecho también con Nuntris, con la compañía, y luego el coro de la ópera, en el que lógicamente también tenemos nuestra parte de actuación. Entonces eso quizás ha sido lo que más me ha costado. Yo espero haber transmitido por lo menos algo. y bueno, que hayáis disfrutado con el personaje. Yo la verdad es un personaje que le he cogido mucho cariño. Me gustó el personaje de Nela, mucho. Y espero que podamos volver a hacerlo por ahí. ¿Bien? En mi caso, pues la verdad que lo más difícil ha sido memorizar el texto, porque y me pasa como a ella, yo también vengo del mundo del canto y los cantantes no estamos muy acostumbrados a hablar, estamos más acostumbrados a cantar. Pero la verdad es que es un personaje muy agradecido, es muy divertido, entonces cuando uno hace las cosas divirtiéndose, pues al final se nota. Y la verdad es que al final no me costaba entrar en el personaje, era ya más un juego, una diversión que una cuestión laboral e interpretativa. Bueno, pues en mi caso yo personalmente creo que, como en este caso solista,
no he encontrado cosas complicadas como tal, ¿vale? Pero sí me ha parecido muy interesante y sí complicado poder aunar las dos partes que hay dentro de esta zarzuela, que hay una parte muy folclórica, por ejemplo las partes cómicas de Pablo, el coro y demás, y luego digamos tres mangurrianes que tenemos realmente, que cortamos todo el rollo, nos volvemos súper dramáticos, y el hecho de intentar hacer y conseguir una unión que dé todo eso un poco de sentido, yo creo que es lo más complicado y que creo que por aquí, por allí y con un poco de trabajo de todos hemos intentado de conseguir. Y si habéis disfrutado, pues yo creo que eso es lo más importante de todo. Y nada más, muchas gracias. Bueno, lo más difícil creo que era que algunas de las frases pues eran enrevesadas y eran difíciles de decir, algunas, no todas evidentemente.